orgullosos de ti. Muy orgullosos de ti. ¿Quién eres? Tatiana Peñafiel. ¿De dónde eres? De la provincia del Oro, Santa Rosa. ¿Qué estudiaste? Contabilidad y auditoría. ¿Por qué elegiste la UNL? Es una de las universidades más lindas del Ecuador, entonces mi meta fue ingresar aquí, lo logré, entonces por eso, mi anhelo fue la UNL. ¿Qué fue lo más difícil de haber estudiado en la universidad? Una de las cosas como que me impidió es como los apagones que hubo, la pospandemia, la manera que estuvimos en clases, modalidad virtual, pero todo eso se fluyó gracias a los docentes que nos ayudaron muchísimo. ¿Ser UNL es top! Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. Aló. ¿Que la Universidad Nacional de Loja es top 10 de mejores universidades públicas del país? ¿Así la catalogó Esimago? ¿El ranking internacional que evalúa instituciones académicas y de investigación a nivel mundial? ¡Qué buenazo! No es un logro aislado, es el camino que continuamos construyendo. Ser UNL es top. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título. En la Universidad Nacional de Loja nos sentimos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos de ti. ¿Quién eres? Mi nombre es Fanny Yolanda Quispe Lozano. ¿Qué carrera estudió? En la carrera de Contabilidad y Auditoría. ¿Por qué eligió la UNL? Porque nos da facilidad de poder estudiar en línea y a distancia y al mismo tiempo puedo trabajar y estudiar. ¿Qué fue lo mejor de su carrera? La verdad, aprendí mucho para poderme desempeñar en el área pública, que es contabilidad. ¿Ser UNL? Es top. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja será nuevamente escenario de pensamiento y creación. Compartiremos conocimiento y haremos que la música llegue más lejos. Participa de las actividades artísticas, formativas y divulgativas sobre la música ecuatoriana y latinoamericana. Cuartas Jornadas de Investigación Musical, JOIM 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Inscripciones para ponentes abiertas. Más información en www.unl.edu.es/JOIM 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Saludos queridos oyentes, desde donde nos están escuchando. Les deseamos un excelente día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos fielmente semana a semana. No hay nada más increíble que estar esta mañana con ustedes. Así que estamos listos para una nueva aventura con temas relevantes de nuestra salud mental. Sí, así es. Continuamos con nuestra emisión exclusivamente preparados para ustedes, nuestros fieles oyentes. Mi nombre es Stephanie y me emociona que el día de hoy nos puedan acompañar para hablar de un nuevo tema. ¿No lo crees, Germán? Así es, mi estimada Stephanie. Es un gusto enorme encontrarnos con nuestra audiencia en esta tercera entrega. Un saludo muy afectuoso para todos desde antes, desde este estudio lleno de energía, hacia cada rincón donde nos están escuchando. Me presento, mi nombre es Germán Agila y estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. En especial el tema tan importante que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Así es. Hoy día vamos a tratar sobre la crianza respetuosa sin perder los límites. Y cuéntanos, ¿tú qué crees un poco, Germán, acerca de esta crianza respetuosa?
Bueno, yo creo que está un poco estigmatizada, más que nada por la cultura que tenemos en Loja, hablando así propiamente, y es que muchas veces está normalizado esto de que la violencia también educa, o de que el condicionamiento a través del castigo es una manera de educar. Y pues esas partes hay que ir corrigiendo de a poco, porque es toda una cultura que ya se lleva aquí en la ciudad de Loja, y que se debería empezar a aceptar un poco también lo de la crianza respetuosa, y dejar los estigmas más que nada, perdóname. Y justo por eso el día de hoy tenemos dos grandes invitadas con quienes vamos a abordar y a profundizar un poco más de este tema, así que bienvenidas. Tienes que darme más tiempito para hacer eso. ¿Ya? En 3, 2, 1. Magíster Gabriela Fernanda Rojas Muñoz, psicóloga clínica y psicoterapeuta, magíster en terapia familiar, maestrante de la maestría en educación con mención en docencia e investigación en educación superior, formación internacional en terapia breve centrada en soluciones, diplomado en sexología clínica y terapia sexual, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa CEAPS, psicóloga clínica en el Centro de Diálisis Cornelio Samaniego, periodo 2013-2018, docente en la Universidad Técnica Particular de Loja, 2013-2018, docente en la Universidad Nacional de Loja desde el 2018 hasta la actualidad. Nicole Vega Palacios, licenciada en Psicopedagogía, graduada de la Universidad Nacional de Loja y maestra sombra. Actualmente está por finalizar su maestría en neuropsicología y forma parte del equipo de Psicoasertivo. Muy bien, bienvenidas Gaby y Nicole, les damos la cordial más bienvenida, pueden presentarse. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor acompañarles en este espacio tan productivo y lleno de aprendizaje. Sí, bueno, muchas gracias chicos también por la invitación. Bueno, y cuéntenos cómo se sienten, cómo están, qué tal. ¿Cómo les va? ¿Qué tal fue el camino de venida hacia acá? Un poquito coméntenos eso antes de entrar en el ambiente de la crianza respetuosa. Casi me pierdo, en realidad no ubicaba muy bien el edificio, pero se llegó. El clima, andamos un poquito enfermos, pero bien. El clima está raro estos días, ¿no? Complicado. Bueno, y hablando un poquito de esto de la crianza respetuosa, ya entrándonos un poco a este tema, quisiera saber, para cada una de ustedes, ¿qué es la crianza? O sea, en términos generales, prácticamente. Bien. Bueno, la crianza es un conjunto de acciones, actitudes, decisiones que toman los padres o los cuidadores principales hacia sus hijos. Esto va, por ejemplo, desde solventar las necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación, el cuidado, la salud, hasta el establecimiento, por ejemplo, de normas, de límites, valores, creencias y algo súper importante que es la afectividad. Todo esto que aporta de forma integral al desarrollo ya sea emocional, cognitivo, comportamental y social en los más pequeñitos. Sí, también puedo agregar que es toda esta parte de la crianza es el acompañamiento que dan tanto padres como cuidadores en todo tipo de aspectos, ya sea emocional, cognitivo, de su desarrollo motriz, todas las oportunidades que se les pueden ofrecer a estos pequeños para poderlos ir guiando y moldeando con el fin de lo que todo padre o cuidador quiere, que es que sea una persona estable, funcional y autónoma. Okay, muy bien, claro, en esta parte que hemos hablado un poco de la crianza, que es este acompañamiento para saber también establecer límites y todo esto de la afectividad también. Ahora quisiéramos un poco más hablar de qué tipo de crianza creen ustedes que es más común ahora en nuestro contexto actual, en este contexto en el que estamos viviendo ahora. Bueno, en realidad lo que más vivimos y más en nuestra sociedad, no solamente aquí en Loja o en Ecuador, sino en Latinoamérica en general, es una crianza que se rige solamente en la violencia y es o te comportas o yo te educo, pero siempre es de una manera mala y a veces tal vez crecimos en un hogar o con una crianza donde
Tal vez no nos levantaron la mano o ya no fueron cosas tan extremas como lo vivían antes, pero sigue habiendo una violencia también psicológica y así sucesivamente se va repitiendo y se escucha mucho esto de que es que conmigo funcionó y a mí me levantaron la mano y yo estoy bien, y siempre tendemos como seres humanos a repetir este mismo ciclo de violencia y de patrones. Claro, la violencia nunca acaba, si es que ya está en el ciclo. Sí, yo muy de acuerdo contigo. Creo que si hablamos de una forma tradicional, uno de los estilos de crianza, como lo menciona, es crianza autoritaria, donde los padres creen ejercer todo el tiempo la opinión sobre sus hijos, siempre quieren tener la razón, no permiten una participación dentro de casa a los pequeños. Entonces es la típica frase, ¿no?, de que aquí quien manda soy yo, o mientras vivas bajo mi techo, ¿no?, se hace lo que yo quiera. Y esto pues viene arraigado de generaciones anteriores, en donde se ha normalizado la violencia, se ha normalizado el creer que los hijos o los pequeños dentro de casa no tienen una participación o no se los debe escuchar, y que la voz principal siempre es de los más grandes a través de una jerarquía que son los padres. Ok, muy bien, claro, como hemos hablado, pues prácticamente como de cultura, pues venimos arraigados con este tema de la violencia, de traer de generación en generación, pero esto ahora pues tenemos que saber poner como este límite y ahora empezar con esto de la crianza respetuosa. Entonces, para esto queremos hablar un poco de ¿en qué se diferencia una crianza respetuosa de una crianza permisiva? Porque muchas veces también confundimos el tener una crianza respetuosa con ser muy permisivos, no haber límites, que se vuelva todo un caos. Hay una gran diferencia. Claro que empecemos primero que a veces las personas confunden y escuchan esto de la crianza positiva y respetuosa y dicen, ay no, es dejarles hacer los niños lo que les da la gana, que la letra con sangre entra, que si no les pegas ellos no van a cambiar. Entonces, como tenemos este sistema de creencias tan contaminado de que si no pegas, si no gritas, si no insultas, no vas a educar a un niño, entonces se queda arraigada esa idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de una crianza respetuosa, estamos hablando de la presencia de la afectividad. Dentro de la afectividad de los padres hacia los hijos no hay un límite, no es que 50% una cosa y 50% lo otro, o sea, no hay un límite de la afectividad. Los niños necesitan toda esta carga emotiva, ¿sí?, para seguir su día a día, ¿sí? Pero además de la afectividad, los niños también necesitan la presencia de normas dentro de casa, ¿sí? La presencia de normas también tiene que estar seguido de consecuencias. Claro que diferenciemos consecuencias de castigos, ¿no? Las consecuencias quiere decir, ok, no cumpliste una norma, hay esto a partir de lo de acá, ¿sí? Sin amenazas, sin situaciones que vayan a ser aversivas. Entonces, tenemos la afectividad, la presencia de normas y estas normas establecidas de acuerdo a la edad de los pequeños, ¿ya? Entonces, si hay normas, ¿qué sucede dentro de casa? Los niños dentro de casa saben cómo actuar y si no actúe de tal manera, hay una consecuencia a partir de ello, ¿sí? Además, cuando hablamos de la crianza respetuosa, la palabra lo dice, es el respeto hacia los más pequeños. Los adultos dicen, es que como es pequeñito no se da cuenta, no te preocupes. No, son pequeños que están aprendiendo a regular las emociones, entonces la afectación emocional a través de un grito, de un golpe, es muy significativo, ¿ya? Entonces, afectividad, respeto, límites, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de una crianza permisiva, estamos hablando de la presencia de afectividad, pero falta algo muy importante, que es el establecimiento de normas. Entonces el pequeño tiene, como la palabra lo dice, todo el permiso de hacer lo que quiere. Entonces, ok, si lastima a un niño, no tengo la responsabilidad de corregir, ¿no? Si me quitan un juguete, entonces yo puedo golpear, ¿ya? Entonces, y entonces los niños empiezan a actuar desde ese punto, ¿no? De que no hay una regla que les diga hasta aquí tu comportamiento es bueno y hasta acá tu comportamiento está pasando los límites de la otra persona. Claro, aquí también me parece importante poder hacer una distinción, que la crianza respetuosa siempre parte de ver al niño no como una propiedad de los padres, ni como un objeto de es mío y yo veré qué hago con él, sino de verlos como seres humanos, o sea, como personas que merecen respeto, como mencionó la doctora, y también que tienen derechos y que muchas de las veces cuando vivimos en esta violencia se vulneran estos derechos. Entonces,
Como se hizo tan famoso este término también hace un tiempo de crianza respetuosa, se tergiversó bastante por el hecho de que habían estas como madres tiktokers que decían, claro, miren, aquí está mi hijo llorando y yo lo abrazo y lo contengo, pero tergiversaban totalmente el significado de esta crianza respetuosa. Entonces yo también creo que hay que partir viendo desde este punto de que los niños no es que sean menos, porque vivimos en una sociedad con tanto individualismo que llegamos también como efecto de esto a un adultocentrismo, que en realidad nos cerramos y hay gente que también detesta a los niños, o sea que es, no, ya hay un niño aquí, ya va a gritar, ya va a llorar, ya ensucia, ya grita, ya salta, pero viene también de que estos adultos que no les gustan los niños crecieron también en ambientes violentos, donde claro, tú saltabas, jugabas y te pegaban para que te sientes. Entonces, una diferencia entre la crianza respetuosa y una permisiva es esto, la puesta de límites y enseñarle a los niños que hay una consecuencia detrás de lo que hacen. Sí, es muy diferente esperar que un niño se le cayó el vaso y derramó agua y pegarlo por eso, que enseñarle al niño qué es lo que tiene que hacer. Si derramó agua, pues la tiene que limpiar, no va a dejar las cosas así. Entonces, esto también, este tipo de crianza, yo creo firmemente que siempre tiene que darse desde edades muy tempranas, desde los 2 años, desde el primer año que empezamos con estimulación temprana en casa. Es muy importante inculcar este tipo de cosas, de todos los aspectos de la crianza respetuosa, porque es como que los niños son más moldeables hasta los 13 años, que ya empieza una etapa diferente en la vida de ellos y ya es un poco más difícil ir adaptando todos estos términos de crianza respetuosa en los adolescentes. Entonces, ya si no se empieza desde niños a fomentar esta crianza respetuosa, también a futuro y a la larga llegamos a este tipo de crianza permisiva, donde los padres o son muy estrictos y se criaron bajo una violencia, o son muy permisivos, como no, tú puedes hacer lo que quieras, si tú estás enojado puedes golpear al que quieras, si tú estás triste puedes llorar y gritar en la calle. Entonces, como que sí hay una línea también muy delgada entre lo que nosotros como profesionales sabemos del desarrollo de los niños y de qué va la crianza respetuosa, a dejar que el niño haga lo que quiera. Claramente. Y con esta como que tergiversación de la información que tenemos hoy en día debido a las redes sociales, se habla mucho de estos pseudo profesionales, de que uno tiene que ser amigo de su hijo. Se habla mucho de eso. ¿Qué opinan al respecto en cuanto a esto que estamos hablando justo de la crianza permisiva? Okay. Bueno, Cualquiera, yo ¿no? creo que antes de decir que somos amigos, somos padres, porque, a ver, cuando decimos amigos, hablándolo en términos comunes, ¿qué pasa? Algo Dentro de de los jerarquía, amigos más o menos. no hay jerarquía, no hay normas. Si algo me hiciste, al rato te pido disculpas, o si no, no. Y a veces entre amigos pues no pasa nada, ¿no? No podemos decir eso cuando hablamos de la relación entre padres e hijos. Entonces, primero es el ejercer la paternidad. Primero es padre, primero es madre, y luego sí ese lazo, ese vínculo de amistad, pero primero es padre, primero es madre. Entonces, ¿qué significa? Ejercer ese rol a través del, como acabamos de mencionar, ¿no? El establecimiento de normas, de límites, y claro que sí, la afectividad de por medio, ¿sí? Y luego de eso, claro, se fortalece también a través de un vínculo muy agradable, ¿no? De un vínculo muy cercano, pero antes de eso, pues es el papel como papá y mamá o cuidador principal, porque de pronto podemos hallarnos frente a niños que no viven con papás, pero sí hay una figura que representa ese cuidador. Claro, y también en esto es como esto de ser amigo de tus hijos, creo que lo inclinaron de una mala manera, porque ser amigo de alguien conlleva también estar en el mismo nivel de asociación de cosas, de estar en el mismo nivel educativo, en la misma edad, en los mismos procesos, y pues los padres nunca van a estar en el mismo nivel ni procesos que los hijos.
Entonces aquí me parece que esto fue como, tomó una mala dirección porque de cierta forma se trataba también de ver este lado afectivo, ¿no? Claro. Que tú recibes, claro, de tus amigos porque te caen bien y es una especie de amor y de cariño selectivo. Me escogieron a mí, me quieren a mí y es lo que se esperaba también de los padres. Porque vivíamos en esta idea de que, claro, yo soy tu papá, soy tu autoridad y tú me tienes que hacer caso a mí y esto también deriva en violencia. No me haces caso, entonces yo te pego y te levanto la mano y te grito. Entonces sí, como ese término de hay que ser amigo de nuestros hijos, pues no, porque más que nada los cuidadores y padres tienen que ser guías. Tienen que poner estos límites para siempre poner primero el bienestar y la integridad de los niños, de quienes están a cargo. Muy bien, como ustedes mismos lo han mencionado, pues los padres, los cuidadores tienen que ser esta guía, son quienes debemos empezar pues dando el ejemplo para que nuestros pequeños también lo puedan hacer, porque como sabemos los pequeños aprenden por la observación, son como una esponja, imitan todo lo que ven dentro de casa, entonces también en parte nos invita al trabajo como nosotros como padres, como cuidadores. Y ahora, ¿qué les podemos decir a estos padres, a estos cuidadores para poder llevar esta crianza? Yo creo que nos toca reaprender, ¿no? Nos toca reaprender a la sociedad, no normalizar situaciones o creencias como lo acabamos de hablar, ¿no? Que vienen de generación en generación. Miren que, por ejemplo, es típico escuchar de alguien que dice, a ver, a mí mis papás me pegaron, ¿sí? A mí me golpearon, me pegaban con esto, con lo otro, y miren el hombre que soy, tengo esta profesión, estoy bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Al momento de abordar a estas personas son las que van a consulta y dicen, ayúdeme con mi hijo porque no me obedece, porque tira las cosas, porque pelea con su hermano, porque en la escuela le va mal, porque hace esto. Entonces hay una lista tan larga, ¿sí? Pero si vemos detrás de eso es porque justamente estos padres vienen arraigados a un sistema de creencias que no sanaron, que no modificaron, entonces normalizaron y como así me educaron, entonces yo te educo también, ¿sí? A través de la violencia o excesiva permisividad. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hay que modificar ese sistema de creencias, ¿no? Y readaptarnos a una nueva situación de educación en donde debe de prevalecer, como acabamos de mencionar, ¿no? Afectividad, debe prevalecer las normas, debe de prevalecer los límites, ¿sí? Y tratar de cambiar esas situaciones que a lo mejor traen consecuencias negativas. Claro, también me parecería importante también traer a asunto el término de crianza comunitaria, que se refiere a que no solamente los padres de familia o cuidadores se hacen cargo de este niño, ¿sí? No solo de ellos aprenden, sino que hay toda una comunidad detrás, hay familia, hay personas que ven en la calle, hay profesores, hay muchas influencias incluso de gente que es famosa y que también de cierta manera tienen responsabilidad de la crianza de estos niños, porque como lo dije en un principio, la crianza respetuosa es ver a los niños como personas, o sea, como seres humanos que merecen respeto y son parte de la sociedad. Entonces, también algo que yo les digo a padres en consulta es la crianza de su hijo está netamente en sus manos y ustedes son quienes ponen un límite, ¿sí? Porque escucho muchas veces de que no, es que la abuelita lo consiente mucho y ya le prohibieron comer golosinas, pero la abuelita le compra las golosinas que él quiere y le da el celular y le da lo que el niño quiere. Entonces, les digo, ahí es donde ustedes, como sus padres, como sus cuidadores, tienen que poner un límite y también, de cierta forma, decir a la familia qué es lo que el niño puede o no hacer. También me parece que es parte de esta crianza respetuosa. Entonces, más que nada, empezar con, esto es un trabajo que empieza con los padres, donde lo que me preocupa más es que a veces no son capaces de reconocer que levantarle la voz a un niño, gritarle, explotar con el niño es violencia y no es reconocido porque en sus propias vidas no lo reconocieron y lo justifican de esta manera y lo adornan de que, pero yo estoy bien y a mí me funcionó. Entonces, primero siempre es como decirle a los papás, siempre busquen ayuda, o sea, no solamente para su hijo, sino también para ellos, que lo empiecen a reconocer, que siempre estén en una constante reeducación de lo que conlleva una crianza y más que nada hoy en día considero que primero se necesita ser muy responsable y tener una planificación de si realmente quiero tener un hijo
porque le puedo dar una buena vida, porque lo puedo criar, porque tengo las posibilidades, porque la maternidad hoy en día es un lujo. Entonces, hay que verlo también de esa forma como que muy responsable de parte de los padres. Hablando de un poco de estas consecuencias, asimismo, ¿qué resultados tiene consigo la crianza respetuosa cuando ya la aplicamos? Bueno, las consecuencias positivas de una crianza respetuosa, bueno, en general creo que son solamente consecuencias positivas, porque estamos desarrollando personas que a futuro van a ser mucho más estables, autónomas, capaces de resolucionar problemas, conflictos por medio del diálogo y de una manera estable, no con violencia. También personas que llegan a ser independientes y como somos desde pequeños parte de la sociedad, llegan a ser un gran aporte a la sociedad porque siempre funcionamos de manera conjunta, no de manera individualizada. Entonces, creamos adultos que van a ser mucho más estables, que van a poder establecer relaciones sociales mucho más estables, ya sea con una pareja, ya sea con amigos, ya sea con docentes de la universidad, con compañeros, incluso con sus futuros hijos también. Sí, muy de acuerdo contigo. Podemos tener adolescentes y adultos que que tienen una mayor capacidad de afrontar las circunstancias, los problemas, los conflictos, porque ya lo aprendieron en casa, ¿sí? Nuestra forma de resolver los problemas cuando somos adultos tiene mucho que ver cómo lo aprendimos en casa. Entonces son personas que tienen esta facilidad de resolver conflictos, desarrollan mucho habilidades sociales, ¿sí? Porque aprendieron también en casa cómo tratar a las personas, cómo eso de saber cómo ser tratados y cómo tratar al resto, ¿sí? También los límites, hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde llegan los del otro, y si estoy causando daño al otro, también saber qué es responsabilizarse de los actos y qué hacer frente a ello, ¿sí? Entonces creo que tenemos personas, adultos seguros de sí mismos, que se desenvuelven bien frente a la sociedad, ¿no? En todos sus contextos, personal, académico, social, profesional. Sí, muy bien, claro, y nos parece muy, muy necesario y muy importante como que empezar a practicar, porque como le hemos mencionado, no solo veremos resultados ahora que están en su niñez, sino que va a ser para lo largo de su vida, como ya lo han mencionado, para cuando sean adultos, para el momento de establecer sus relaciones sociales, para saber reconocer cómo se sienten, poder manejar incluso dentro de su familia. Entonces ahora también quisiéramos un poco que nos expliquen cómo se podría ejercer esta crianza respetuosa de una manera correcta, como que qué tips, qué recomendaciones se podrían dar. Bueno, yo podría considerar primero el trabajo de los padres de manera como individualizada, de manera interna, que ellos puedan reconocer y romper este círculo de violencia. Y empezar una reeducación, o sea, empezar a buscar asesorías porque se puede, o sea, hay cosas en la crianza respetuosa, en la puesta de límites que si haces algo diferente, si dices una palabra diferente o no sabes cómo reaccionar en estos momentos, cambias totalmente la situación. Entonces sí es como necesario este acompañamiento para los padres de familia y los cuidadores. Y también hay cosas que tener muy en cuenta, que es esta puesta de límites, que muchas de las veces hay papás que lo malinterpretan o en realidad no llegan a entender todo el concepto, y lo primero en esta puesta de límites es que sean límites acorde a la edad del niño, ¿sí? También un límite no es dar instrucciones y no es una corrección, no es corregirlo al niño, ¿sí? Poner un límite en edades, o sea, en infantes, es necesario para que, ¿qué vas a hacer tú como adulto a cargo para que reducir esta conducta, ¿sí? Si el niño está saltando en la cama y tú ya le dijiste 1, 2 veces que se baje, que no salte porque se va a caer, entonces dentro de la crianza respetuosa no es ir y bajarlo y decirle, te estoy diciendo que no lo hagas, sino tomar al niño, no de una forma brusca ni violenta, y bajarlo y decirle, no puedes saltar en la cama. Entonces, de esta manera, a veces hay niños, ya es muy diferente la respuesta que cada uno tiene, porque todos los niños son un mundo, tienen su temperamento, su personalidad, pero de esta forma, y ya cuando el niño tal vez haga berrinche porque no lo dejaron saltar,
pero ahí también sigue este proceso de crianza respetuosa, que es siempre de dejar al niño que pueda digerir, que pase esta emoción. Por lo general en niños pequeños se tardan unos de 2 a 5 minutos en que se les pase esta emoción fuerte que sienten porque no me estás dejando hacer lo que yo quiera, y después de eso sí se puede entrar con el niño y hacer un reflejo de la emoción, de mira, yo te vi enojado por esta situación, y se empieza a dialogar de una forma muy sencilla porque son niños, y se trata de mantener también esta tranquilidad de la situación y mantener este límite firme, ¿sí? De recalcarlo, el por qué no puede saltar en la cama. Me parece también muy importante esta parte de explicarles a los niños, no de una manera repetitiva, pero sí que entiendan el hecho de que no se puede hacer algo porque hay una consecuencia a veces grave que te puede lastimar. Entonces, a veces hay adultos que creemos que los niños no saben o no entienden, y se queda la frase de, es que como yo te estoy diciendo, tú tienes que hacer lo que yo te digo porque yo lo digo. Entonces, también como romper un poquito ese estereotipo. Creo que esta puesta de límites sí es un tema un poco complejo todavía para poner en práctica, en especial para padres que no están formados ni en psicología, ni entienden mucho, ni a profundidad, más bien, del desarrollo de los niños. Sí, muy de acuerdo contigo. Tener una conciencia muy amplia acerca de lo que es la crianza respetuosa, ¿sí? Y trabajar en todas estas pautas. Mire que adicionando a lo que dices, diría la paciencia, ¿ya? Muchas de las veces los padres, ¿qué es lo que complica la situación? Justamente es la falta de autorregulación de los propios padres. Entonces, ¿cómo podemos esperar ayudarle a un niño a que regule sus emociones si el propio mamá o papá no lo hacen? Entonces, empezar por ese lado. A veces los papás también temen mucho a estos comportamientos de los niños, los berrinches, ¿sí? Entonces, aunque a muchas personas les asombre, ¿sí? Pero los berrinches son normales en la infancia. Y lo que los niños tienen este comportamiento, por ejemplo, porque están aprendiendo a regular sus emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra pauta sería que los adultos les ayuden a encontrarse con estas emociones. Cuando el niño está triste, decirle, mira, ok, mira, en este momento te sientes triste, estás triste porque no tuviste tal cosa, ¿no? O lo que sientes ahora es frustración, o de pronto la ira. Tú en este momento, mira, sé que tienes mucha ira, sé que estás gritando porque no tuviste ese juguete, no tuviste lo de acá, pero explicarle las cosas, ayudarle a encontrarse con sus emociones y no decirle, no, ya deja de gritar, no, ya deja de botarte al suelo, no, o peor aún, huir de la situación y sentir que los niños no se sienten acompañados frente a situaciones difíciles. Entonces, es bastante amplio, bastante bonito el tema de esto de la crianza respetuosa. Entonces, saber a profundidad cómo manejarla y no simplemente decir, es darles cariñito, decirles no tales cosas, no, es muy complejo. Y ya cuando la sabemos, la discernimos, decimos, no, pues qué bonito. Y claro que es un arduo trabajo porque nos toca modificar todo un sistema de creencias, pero pues tampoco es que es imposible. Y a nivel un poco ya tal vez profesional o a nivel personal, como quieran tomar la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto cuando se han topado con, por ejemplo en su caso, con esto de criar a su hijo a través de la crianza respetuosa? O no sé si tengas hijos, no, ni Dios quiera. En el caso profesional, cuando te has topado con una familia que llega con un niño, digamos que un niño es con una personalidad un poco retadora, ¿cuál ha sido el mayor reto? Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que ya con la experiencia ajena, porque siempre me dicen, ya cuando tengas hijos vas a entender, pero siento que ya en esta parte de neuropsicología, donde aprendes cómo se desarrollan los niños, también lo llegas a entender bastante bien. Y este contacto que tengo también con los pequeños, que es como mi población más fuerte, creo que el mayor reto es hacerles ver a los papás cómo poner estos límites, porque hay veces, siempre pasa que los papás, le digo, usted es la mamá, usted tiene que corregir esta conducta. Si usted ya le dijo, siéntate, y no se sienta, usted va, lo toma y se sientan. Pero es un poco difícil hacerles ver esto a los papás, porque
hay como dos extremos, entonces o ahí donde el niño ya se pone bien insoportable y no saben cómo manejarlo y es ya toma lo que me estás pidiendo, toma el celular, toma lo que querías. Reforzando la conducta. Reforzando esa conducta, o hay el otro extremo donde llegamos a esta parte de la violencia, ¿sí? Entonces creo que para mí el reto es hacerles entender a los papás y que pongan esto a diario en práctica, porque no siempre es solamente no puedes saltar en la cama, sino que a veces ya son situaciones un poco más complejas, donde ya estamos en lugares públicos, donde mantener esta paciencia, esta calma es bastante complejo. Entonces también a los papás les recomiendo como busquen esta forma también de ayuda de ustedes, darse su espacio de autorregularse, porque si están cansados de toda una semana de trabajo, de cosas, de problemas, y aparte este problema de la conducta que es diario, es bastante pesado en realidad llevarlo en el día a día. Entonces para mí el mayor reto es con los padres de familia. Bueno, uno de los mayores retos que veo yo justo es el tema que acabé de mencionar, el tema de los berrinches. Sí, sí. Pues las personas no están listos para decir que eso es normal. Entonces, pues sí, es una conducta normal en los niños y esto empeora justamente cuando no lo normalizamos, cuando las personas, los padres se desesperan frente a este tipo de conductas y como lo mencioné, falta de regulación emocional en los padres, mayor desborde emocional en los pequeñitos. Entonces, por ejemplo, por un lado es trabajar con estos estigmas de las personas. Venga un niño, bueno, esto va para la gente, ¿no? Venga un niño a gritar, venga un niño a portarse, no digamos mal, venga un niño a gritar, venga un niño con un desborde emocional, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué? No, es que porque no lo pegas no se calma. Entonces, eso primero desde afuera hay que aprender a modificarlo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si lo que voy a decir no edifica, no aporta de una forma positiva, entonces quedo callado, ¿no? Y ahora como padres, ¿no? Como mamá, papá, como cuidador, ¿cuál es el primer paso? Armarse de mucha paciencia, ¿sí? Entonces saber que el niño está aprendiendo a regularse y como no sabe, lo primero que hace es gritar. Lo primero que hace es a lo mejor tener un desborde de ira, ¿no? De frustración. Entonces lo primero es que no abandonarle al pequeño, ¿no? Por ejemplo, frente a esos temas, porque a veces dicen, no, déjale ahí, vas a ver que se levanta y se va tras tuyo. Claro que se levanta, pero por miedo a que me dejes, por miedo a que me roben, a que me dejes solito, pero no está aprendiendo a regularse, simplemente tengo miedo a que me dejes, ¿ya? Entonces lo primero, no abandonar a un niño en un episodio, por ejemplo, de berrinche, hacerle sentir acompañado, ¿sí? Otro de los tips es ponerse al mismo nivel de él, ya no marcar esa jerarquía de yo grande y tú pequeño, ¿no? Ponerse al mismo nivel y decirle, ok, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí, te estoy acompañando, yo sé que tienes ira, y claro, palabras cortas porque gritan y es que no nos van a acercar, no nos van a escuchar tanto, ¿no? Entonces, pues, no, decirles, ok, mira, te estoy acompañando, sé que tú estás teniendo ira por tal cosa, voy a estar aquí hasta que te calmes, no te voy a abandonar, ¿ya? Entonces, en ese momento el niño está como desahogándose lo que está sintiendo, pero le hacemos sentir que no le vamos a abandonar. Una vez que se calme, sí podemos explicar la conducta y decirle, mira, pasó esto, no te pude dar esto por tal cosa, sí, pero el niño sabe entonces que no todo el tiempo va a obtener lo que quiere en aquella situación, sí, pero también sabe que no va a ser abandonado, sabe que va a sentir frustración. Todos nosotros sentimos frustración cuando no obtenemos algo que queremos, pero ya como somos grandes nos hacemos pataleta, ¿verdad? Y eso está aprendiendo el pequeño. Entonces creo que eso, uno de los mayores retos, por ejemplo, en los padres es justamente el manejo de estas conductas de una forma adecuada y sana, ¿sí? Y contrario a eso es empeorar la situación con gritos, con cosas aversivas. Okay, muy bien, claro, y como lo hemos hablado, pues principalmente el trabajo, como lo hemos dicho, principalmente siempre está en nosotros como padres, porque como lo mencionaba Nicole, es muy importante a veces que los papás sepamos reconocer que también tenemos esa responsabilidad como padres frente a los niños, porque como decía muchas veces, y esto se ve también no solo cuando tenemos estos problemas de conducta, sino por lo general cuando van por terapia, que llegan y es como que lo traigo porque es esto, este otro, y todo es el niño, el adolescente, es él, cuando también necesitamos el apoyo
que se nos ayude desde casa también, porque es donde también él pasa, él comparte. Pero también ahora, ¿cómo podríamos hacer? Porque hace un momento hablamos también que tenemos que trabajar en este entorno comunitario, porque también opinábamos que hay muchas veces que la familia interviene mucho en este proceso de la crianza. Entonces, ¿cómo de manera sana, sin que se lo tomen como ofensa? Porque muchas veces a algunos no les parece como que se le diga a la abuelita que no, y cómo darle eso, o que al tío esto. Entonces, ¿cómo poderlo llevar sin que se vuelva un caos dentro de la casa? Bueno, en realidad sí es un tema y me llama bastante la atención esto, porque cuando se ejerce la crianza respetuosa, que es ahora un tema de bastante debate, porque en realidad la gente no conoce mucho de cómo llevarla, hay otras personas alrededor que opinan de cómo crían a sus hijos por medio de esta crianza respetuosa y se ofenden porque ¿por qué no lo pegaste? ¿Por qué si te está gritando? ¿Por qué si se está portando así? Entonces es como que les enoja que no haya violencia para ese niño, para corregirlo de cierta manera. Entonces sí me llama bastante la atención que ni siquiera es familia como para estar opinando al respecto, pero yo creo que esto sí, como lo mencioné antes, es de poner un límite desde los padres de familia y es un tema muy generacional. La verdad es un tema donde si la abuelita se va a enojar y capaz que hasta nos deja de hablar porque ella es como resuelve las cosas, pero lo dije, o sea, uno como padre o cuidador tiene que tomar esa responsabilidad en sus manos y poner estos límites a la familia. De mira, yo sé que tú lo vas a cuidar esta tarde, pero por favor no le des dulces. O por favor no puede estar en las pantallas, ¿sí? Y es un tema más que nada generacional, que ahí sí digo, es como ya sale un poco de nuestras manos, sí, claro que se les puede explicar porque son personas adultas y nosotros creemos que sí van a llegar a comprender, pero también me llama bastante la atención que sí hay gente que se enoja o que se ofende. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo en que los niños no es necesario que se acerquen y saludar de beso también a una persona adulta. Entonces, que hay muchas opiniones frente a esto, pero si yo estoy criando a mi hija de esa manera, de que mira, saludar es importante, pero puedes hacerlo de otras formas, no es necesario que con un beso en la mejilla o que abraces a un desconocido o que llegues y abraces a cualquier persona, ¿no? Puedes saludar de otras maneras. Y en la familia yo me he dado cuenta que sí se llegan a ofender frente a esto, porque yo sí les digo, es que si no te quiere abrazar, no te quiere abrazar, no lo obligues, porque siempre es de jalar a los niños y estrujarlos y así. Entonces creo que también enseñarles límites a los niños, ellos también van aprendiendo a poner sus propios límites. Y pues lo de la familia es, o sea, con otra gente ya es un tema que se sale de las manos en realidad, sí. Sí, muy de acuerdo. Y como base de esto, la comunicación. Y a veces, claro, tenemos como que este temor de que se va a enojar la abuelita, se va a enojar el tío. Pues no lo va a cuidar. Pues se enoje. Ya, ok, claro, después podemos decirle, mire, ¿sabes qué? No te enojes o no se enoje, pero en realidad hay que marcar ese límite. Claro, hay que buscar las mejores palabras, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Aunque por un rato, claro que eso va a chocar porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, los abuelitos los queremos mucho, pero no están acostumbrados como a que les digan hasta aquí nomás llegue porque no está permitido tal cosa, ya les va a incomodar. La incomodidad causa incomodidad, ¿no? Entonces, hasta que se acostumbren y todo a través del respeto y la comunicación, podemos ir modificando pasito a pasito, pero no dejar de lado, ¿sí? Porque ahí, en cambio, se trabaja con la crianza positiva dentro de casa y si no se aborda con esos lacitos, sobre todo, por ejemplo, en las familias extensas, donde no solo vive la familia, ¿no? Sino que vive el abuelito, vive el tío, vive el primo. Entonces, si no son conscientes ellos también de la educación, de las reglas, de las normas, entonces es como que estuviéramos tirando de una cuerda que en algún rato nos gana. Hay que hablar todos el mismo idioma. Sí. Y bueno, ¿qué estrategias, ya entrando prácticas, se pueden implementar en casa para establecer límites con los niños? Bueno, en realidad hay varias estrategias, como lo mencioné, siempre se necesita de una asesoría profesional, de tener esta guía profesional que nos ayude porque todas las situaciones en casa son diferentes, todas las familias son diferentes, los niños son un mundo completo, entonces primero buscar esta asesoría y también hay estrategias como por ejemplo el tiempo fuera, el poder darle al niño este espacio sin darle ese sentimiento de abandono, pero
Creo que esa es una de las estrategias también que a mí me gusta bastante, y la psicoeducación en cuanto a emociones con los niños. Me parece muy importante no hacerlas ya cuando está sucediendo el berrinche, sino hacerlas de una manera preventiva. También desde casa se puede hacer mucho esto, el poder reconocer primero emociones básicas, porque son niños bastante pequeños, hacerles entender que también sus emociones pueden hacer que ellos hagan cosas, ¿no? Que me estoy enojado, entonces grito, ¿sí? Y trabajar mucho la empatía con los niños, que me parece algo muy importante. Los niños, como desde los 5 años recién, están entendiendo que hay más personas en el mundo que también sienten, pero yo creo que pues, la mejor estrategia para empezar con esto es buscar la asesoría y también empezar a trabajar desde casa con cosas muy básicas, como esta parte de las emociones, de crear herramientas para contención emocional, enseñarles a los niños a autorregularse y también hacerlos parte de todo este proceso, porque no es que es niño y como es niño, mientras yo cocino él tiene que esperar a un lado, sino hacer al niño parte de también de la casa, de la familia, de su propio proceso de aprendizaje en esto. Muy bien, mire, y adicionando a ello, por ejemplo, se debe de trabajar mucho los papás, trabajar en casa, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de la paciencia, ¿no? Que primero es la regulación personal, porque a veces miren que no es la conducta del niño lo que desborda todo, sino que es el adulto que viene del trabajo, viene de afuera con tanta tensión, entonces lo primero donde ven para desfogar esa ira es el pequeñito, comete un error, entonces, aquí va todo, le grito, le hablo y todo, ¿no? Entonces, es esa contención, regulación primero personal. Segundo, trabajar mucho en la atención, por ejemplo, dentro de casa y el tiempo de calidad, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen los papás, es que trabajo tanto tiempo, tantas horas, esto de acá, por acá, ¿no? Pero mire, lo importante es que al menos un tiempo en el día, ¿no? Se dediquen, se sienten frente a él, puede ser a la hora de comida, en algún espacio antes de dormir, ¿no? Entonces conversen, por ejemplo, de cómo le fue ese día, qué cosas les gusta, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que le pasó ese día? Por ejemplo, saber cómo preguntar, también aquí iría un tip, ¿no? Porque a veces le decimos, ¿cómo te fue hoy? Bien, no preguntas que respondan con monosílabo. Ajá. ¿Te sentiste feliz? Sí. Entonces, generar preguntas que generen conversación. Por ejemplo, cuéntame lo más divertido de hoy. Ay, sí va a tener mucho que decir, ¿no? O ¿qué fue lo más triste? ¿Qué fue lo que más te causó ira? ¿No? Entonces, generar conversaciones con ellos, espacios de calidad. Bueno, pudiéramos seguir trabajando también con otros aspectos también. Algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, que el papá o mamá puedan dedicarse tiempo también para sí mismo. Mamá, papá o cuidador feliz pueden ser educadores felices también. Entonces también el espacio personal de cada uno para que puedan educar o criar de una forma sana a sus hijos. Claro, muy importante también, como recalca aquí Gaby, esta parte de que el cuidador o los papás se tomen su espacio, porque muchas veces también se consumen mucho en este rol de padres y como que se olvidan su rol como de pareja o su rol como persona. Entonces tomarse estos tiempos de espacio para descansar un poco, para incluso mismo recargarse de energía, tener más paciencia y poder seguir llevando adelante este proceso de crianza. Sí. Bueno, y tomamos este pequeño momento para agradecer a la radio 98.5 su apoyo de siempre por estar dispuestos esta semana a semana con nuestro programa radial. Y vamos a resumir un poco también los puntos que hemos abordado, ¿no? Stephanie, te doy la palabra. Ok, muy bien. Bueno, en este momento hemos podido hablar un poco de muchas cosas, principalmente que hemos hablado de cómo diferenciamos o cómo se nota la diferencia entre la crianza tradicional a cómo esta crianza respetuosa, que antes marcada por mucho esto de la violencia, de que hay que pegarnos, de que hay que todo esto, a que tener una crianza respetuosa con límites, guiando nuestras emociones, todo para poder tener adultos funcionales en un futuro. Asimismo, la importancia de poder dar ejemplo. Entendemos que los niños van absorbiendo saberes en cuanto a lo que nosotros criamos o les mostramos. Entonces, poder educar también es dar ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy padre y yo como que no resuelvo mis problemas, como comentaban, no me autorregulo, no puedo autorregularlo a él tampoco.
Así también, pues, cómo también actuar frente a este berrinche, que por ahí nos dieron unos tips de no dejarlos solos, no hacerlos de menos, ni que se note este nivel marcado de yo soy el papá y tú eres el niño, sino más bien ponernos a la misma altura de ellos, acompañarlos, sin tener esta vergüenza de las demás personas, donde hacemos de que tal vez nos están viendo, chuta, y empiezo a hacer el berrinche, y ahora ¿qué hago? Corro con él, me pongo a llorar. Entonces, de saber cómo también actuar frente a todos estos berrinches que tenemos. Y el poder también implementar límites de manera sana, sin tener que interrumpir como que la individualidad del niño, ni tampoco dejar que sea muy permisivo todo. Y con esto, tal vez existe algún mensaje final o frase que quieran compartir con nuestra audiencia de este tema. Bueno, como mensaje final, que haya quedado mucho, ¿no?, de esto de ser conscientes de una crianza respetuosa, positiva, mediante la afectividad, normas, límites, y que la violencia solo va a generar más violencia. Los niños obedecen a través de la violencia, ¿por qué? Porque tienen miedo, les causa ansiedad, les causa estrés, entonces están obedeciendo a partir de eso, no porque son conscientes que lo que hicieron tal vez no fue correcto. En pocas palabras. Sí, yo quiero recalcar esto de que los niños no son propiedad ni objetos, ¿sí? Sí, los niños son seres humanos, son personas también merecedoras de respeto y que tienen también derechos, y partir desde cambiar este pensamiento y empezar a verlos como parte de esta sociedad, y también nosotros como sociedad de manera integral asumir esta responsabilidad de una crianza comunitaria. Recordarles a nuestros queridos oyentes que la crianza respetuosa, bajo límites, no es lastimar, es educar con amor. Y bueno, esto les agradecemos a nuestras queridas invitadas. Ha sido un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Los esperamos en una siguiente emisión, tal vez con nuevos temas, y qué interesante, muy interesante la charla. Igualmente les agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Igualmente a nuestros queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido de mucho provecho, que hayan aprendido mucho y que nos sigan escuchando. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos publicaciones muy interesantes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. La crianza respetuosa reconoce las emociones de niños y niñas, sin dejar de establecer normas claras. Expertos en desarrollo infantil señalan que los límites son necesarios porque brindan seguridad, ayudan a regular la conducta y favorecen un desarrollo emocional saludable. Establecer límites sin gritos ni amenazas implica comunicarse con calma, ser coherentes y explicar las reglas de forma sencilla. Poner límites con respeto fortalece el vínculo y enseña autocontrol, mostrando que educar con amor también incluye guiar y acompañar. Gracias por acompañarnos en este espacio. Te animamos a seguir hablando de estos temas en tu vida cotidiana y ayudarnos a difundir esta información. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios y experiencias. Queremos escuchar tu voz. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sintoniza tu Mente UNL en Facebook, Instagram y TikTok. En quechua no existe adiós, pero sí existe una palabra que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchiscama, querido oyente. Gracias por ser parte de esta gran familia. ¿Has oído de una cosita llamada la Internet? ¿Internet? Llévanos a todas partes. Escúchanos en www.unl.edu.es, en Tuning y en radio.garden. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título. En la Universidad Nacional de Loja nos sentimos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos de ti.